Mi hermano me robó $25 y mis padres lo llamaron héroe. En Navidad me acusaron de mentir cuando les mostré los comprobantes. Pero cuando dejé de mandar dinero, la granja colapsó, y él confesó todo llorando. Tengo 32 años, trabajo como abogada en Chicago, y necesito contar esta historia porque lo que pasó hace unos meses básicamente destruyó la imagen que tenía de mi familia, o más bien, confirmó lo que siempre supe, pero nunca quise admitir completamente. Supongo que debería empezar por el principio, cuando dejé la granja familiar en Illinois para irme a la ciudad a estudiar derecho. No recuerdo mucho de esos primeros años en Chicago, la verdad. Estaba tan ocupada tratando de sobrevivir entre la universidad y trabajos de medio tiempo que apenas tenía tiempo para pensar en casa. Pero lo que sí recuerdo perfectamente es cuando mi mamá me llamó hace como 3 años, llorando, diciendo que la granja estaba en problemas y que no sabían cómo iban a pagar las cuentas ese mes. Crecí en esa granja, ya sabes, en medio de la nada en Illinois, donde el vecino más cercano está a kilómetros de distancia, y lo único que escuchas por la noche son grillos y el viento. Mi hermano, Thomas, es 4 años mayor que yo, y desde que tengo memoria, él siempre fue el favorito. No es que mis padres lo admitieran abiertamente, pero era obvio, ¿sabes? Cuando Thomas sacaba buenas calificaciones, había una celebración. Cuando yo sacaba las mismas notas o mejores, era como, ah, qué bien, mija, y ya. Thomas se quedó en la granja después de la preparatoria, ayudando a papá con el trabajo, y todos lo trataban como si fuera un santo por eso, como si yo hubiera cometido algún crimen por querer estudiar y tener una vida diferente. La cosa es que cuando me llamaron esa primera vez pidiendo ayuda, yo acababa de conseguir un trabajo decente en un bufete. No ganaba millones, pero estaba bien. Y obviamente no iba a dejar que mis padres perdieran la granja. Les dije que les podía mandar algo de dinero cada mes. No mucho al principio, pero algo que ayudara. Mi mamá, Linda, estaba tan agradecida en el teléfono, llorando y diciéndome que era un ángel, que Dios me iba a bendecir. Todo, eso. Me dijo que mandara el dinero a la cuenta del banco del pueblo donde siempre habían hecho sus operaciones, que ella se encargaría de todo. Y así empecé. Cada mes religiosamente, mandaba como $500 al principio. Luego, cuando me fue mejor en el trabajo, subí a 800, a veces hasta 1000 cuando tenía un buen mes. Pasaron meses, casi un año, y cada vez que hablaba con mis padres por teléfono, siempre mencionaban lo increíble que era Thomas, cómo estaba salvando la granja con sus ideas y su trabajo duro. Thomas hizo esto, Thomas consiguió aquello, Thomas está trabajando día y noche para mantener todo funcionando. Y yo estaba ahí como, bueno, qué bien por Thomas. Me alegro de que esté haciendo un buen trabajo. Nunca mencionaban el dinero que yo mandaba. Y al principio no le di mucha importancia porque pensé, bueno, tal vez es incómodo hablar de dinero. Tal vez no quieren hacerme sentir como que solo me valoran por eso. Pero luego empecé a notar cosas raras. Cuando iba a visitarlos, tipo 2 o 3 veces al año porque el viaje desde Chicago es largo y mi trabajo es demandante, siempre escuchaba a mi papá, William, hablando con los vecinos sobre cómo Thomas había conseguido sacar adelante la granja, cómo era tan inteligente con las finanzas, cómo había hecho milagros para pagar las deudas, y yo me quedaba ahí parada como, espera, ¿de qué milagros estamos hablando? Porque yo sabía exactamente de dónde venía ese dinero extra, venía de mi cuenta bancaria cada maldito mes. Pero no decía nada porque, no sé, me parecía de mala educación estar como, oye, yo también estoy ayudando, denme crédito. La verdad es que parte de mí disfrutaba ayudar en silencio. Me hacía sentir bien saber que estaba contribuyendo, que mi familia estaba mejor gracias a mí, incluso si nadie lo reconocía públicamente. Pensaba, bueno, no necesito validación, estoy haciendo lo correcto, y eso es lo que importa. Pero con el tiempo, ya sabes, empezó a molestarme más y más, especialmente cuando mi mamá me llamaba y decía cosas como, ojalá fueras más como tu hermano, él sí se preocupa por la familia. Él sí está aquí cuando lo necesitamos. Y yo pensaba, literalmente te estoy mandando casi $1000 al mes. ¿Cómo es eso no preocuparme por la familia? Total que llegó la Navidad del año pasado, diciembre del 78, y decidí ir a pasar las fiestas con ellos. Hacía como 6 meses que no los veía. Había estado súper ocupada con un caso grande en el trabajo. Llegué en Nochebuena, manejé las 4 horas desde Chicago, con una tormenta de nieve horrible, llegué tipo 9 de la noche, congelada y exhausta, y lo primero que escucho cuando entro es a mi mamá abrazando a Thomas diciéndole, no sé qué haríamos sin ti. Mi hijo, eres nuestra salvación. Mi papá estaba ahí también, palmoteando a Thomas en la espalda, diciendo que estaba orgulloso de él,
que había demostrado ser un verdadero hombre al mantener la granja a flote. Me quedé ahí parada con mis maletas en la mano, esperando mi turno para un abrazo o un hola, qué bueno que llegaste bien, pero básicamente me ignoraron por como 5 minutos completos. Cuando finalmente mi mamá me vio, me dio un abrazo rápido y me dijo: «Ay, mija, qué bueno que viniste. Ve a dejar tus cosas en tu cuarto. Vamos a cenar en un rato». Así, súper casual, como si yo fuera una prima lejana que venía a molestar, no su hija que acababa de manejar 4 horas en una tormenta para pasar Navidad con ellos. La cena fue incómoda, no voy a mentir. Thomas estaba ahí sentado como el rey de la casa, contando historias sobre cómo había negociado mejores precios con los proveedores, cómo había hecho un trato inteligente con el banco para reestructurar alguna deuda. Mis padres lo escuchaban embelesados, como si estuviera contando cómo había descubierto la cura del cáncer o algo así. Yo intenté meter algo de conversación sobre mi trabajo, sobre un caso interesante que había ganado, pero básicamente me interrumpieron a medio camino para preguntarle a Thomas sobre no sé qué cosa de los tractores. Y ahí fue cuando algo en mí se rompió. Ya sabes, ese momento en que has estado aguantando algo por mucho tiempo, y de repente, ya no puedes más. Dejé el tenedor en el plato, tipo con más fuerza de la necesaria, y todos se voltearon a verme, y les dije: «Bueno, me alegro de que Thomas esté haciendo tan buen trabajo con la granja, pero me gustaría saber exactamente qué está haciendo con el dinero que yo he estado mandando cada mes durante los últimos 3 años». El silencio que siguió fue brutal. Tipo, podías escuchar el reloj de la pared haciendo tic-tac. Mi mamá me miró con esa cara de confusión genuina y dijo: «¿De qué dinero hablas, mija?». Y yo pensé: ¿en serio? ¿En serio me vas a hacer esto? Le dije: «Del dinero que deposito cada mes en la cuenta del banco, entre 500 y $1000, dependiendo del mes, he mandado probablemente como $25,000 en total en estos 3 años». Mi papá se rió, tipo una risa incómoda, y dijo: «Elizabeth, no sé de qué estás hablando. Nosotros no hemos recibido ningún dinero de ti». Volteé a ver a Thomas, y él tenía esta expresión en la cara, tipo, había visto un fantasma, pero rápidamente se recompuso y dijo: «Sí, no sé qué te hace pensar eso, hermana, pero aquí el único que ha estado mandando dinero soy yo, de mis ahorros». No podía creerlo, literalmente no podía procesar lo que estaba pasando. Les dije: «Tengo los recibos del banco, tengo todos los comprobantes de las transferencias. ¿Cómo me van a decir que no han recibido nada?». Mi mamá me miró con esa cara de decepción que odiaba, esa cara que siempre ponía cuando pensaba que yo había hecho algo malo, y me dijo: «No sé por qué estás inventando esto, mija, pero no es gracioso. Thomas ha sido el que nos ha estado ayudando, él ha hecho sacrificios, ha trabajado día y noche, y ahí, mi hermano, este maldito mentiroso, me miró directamente a los ojos y dijo: «Si tanto quieres crédito por algo que no hiciste, adelante, pero no vengas aquí a arruinar la Navidad con tus mentiras». Mis padres asintieron, tipo completamente de su lado, y mi papá agregó: «Siempre has sido celosa de tu hermano, Elizabeth, desde que eran niños. Esto es un nuevo nivel, incluso para ti». Me levanté de la mesa tan rápido que la silla casi se cae. Les dije que iba a ir al banco en la mañana, que iba a traer todos los comprobantes, que les iba a demostrar que no estaba mintiendo. Mi mamá suspiró y dijo: «Haz lo que quieras, mija. Pero esto no va a cambiar el hecho de que tu hermano ha sido el que realmente ha estado aquí para nosotros». Me fui a mi cuarto, o sea, al cuarto donde crecí, que ahora usaban básicamente como bodega, y pasé toda la noche despierta, tipo mirando el techo, tratando de entender cómo era posible que mi propia familia no me creyera. A la mañana siguiente, Navidad, me levanté tipo 6 de la mañana, me vestí y salí de la casa sin decir nada. Manejé de regreso a Chicago, 4 horas otra vez. Llegué a mi departamento, me cambié de ropa y fui directo al banco. Obviamente estaba cerrado por Navidad, pero yo sabía que iban a abrir al día siguiente, entonces esperé. El 26 de diciembre, llegué al banco apenas abrieron las puertas. Pedí hablar con el gerente y le expliqué que necesitaba copias de todas las transferencias que había hecho a la cuenta de la granja de mis padres en los últimos 3 años. El gerente, un señor mayor súper amable, me ayudó a sacar todos los registros, y ahí estaban, cada depósito, con mi nombre, la fecha, el monto exacto, páginas y páginas de comprobantes. Le pedí que me diera copias certificadas de todo, con el sello del banco y su firma, para que no pudieran decir que yo había falsificado algo. Me tomó como 2 horas procesar todo, pero salí de ese banco con un folder lleno de evidencia. Indiscutible. Manejé de regreso a la granja ese mismo día. Llegué tipo 6 de la tarde. Toqué la puerta y mi mamá abrió. Se sorprendió de verme, y le dije:
Necesito hablar con todos, ahora. Entramos a la sala. Mi papá y Thomas estaban viendo algo en la televisión, y puse el folder en la mesa de centro con un golpe seco. Les dije, aquí está su prueba. Cada transferencia que hice, con fecha, monto, y mi nombre. Lean. Mi papá tomó el folder, empezó a revisar los papeles, y vi cómo su expresión cambiaba de escéptica a confundida. Mi mamá miraba por encima de su hombro, y Thomas se había puesto pálido, tipo literalmente había perdido todo el color de la cara. Después de revisar como 10 páginas, mi papá dejó los papeles y me miró, y pensé, finalmente me van a creer, me van a pedir perdón, pero no. Mi papá respiró profundo y dijo, estos papeles no prueban nada, Elizabeth. Pudiste haber falsificado todo esto. El banco probablemente te ayudó porque trabajas en leyes, conoces gente, Thomas ha estado aquí, trabajando, sudando, haciendo el trabajo real. No voy a dejar que vengas a destruir su reputación con documentos que pudiste haber fabricado. Miré a mi mamá, esperando que ella fuera la voz de la razón, pero ella solo asintió y dijo, tu papá tiene razón, mija. Es muy conveniente que de repente aparezcas con todos estos papeles justo cuando te confrontamos. Thomas no mentiría sobre algo así. Él es tu hermano. Es familia. Y Thomas, este cobarde, se quedó ahí sentado, sin decir nada, dejando que nuestros padres me atacaran. No dijo ni sí ni no, solo se quedó callado, mirando al piso. Le grité, di algo, maldita sea. Diles la verdad. Diles que has estado tomando crédito por mi dinero todo este tiempo. Él levantó la vista, me miró, y dijo en voz baja, no sé de qué hablas. Eso fue todo para mí, les dije. ¿Saben qué? Se acabó. No voy a seguir mandando dinero. No voy a seguir siendo parte de esta familia que, claramente no me valora y no me respeta. Me quieren tanto a Thomas. Él puede salvar la granja. Él puede hacer los milagros financieros. Yo me lavo las manos. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que estaba siendo dramática, que estaba destruyendo a la familia por orgullo. Mi papá me dijo que me fuera si eso era lo que quería, que no necesitaban mi drama. Me fui esa noche y no volví a hablar con ninguno de ellos. Bloqueé sus números, dejé de mandar dinero, básicamente los borré de mi vida. Fue duro, no voy a mentir, porque a pesar de todo, eran mi familia, los amaba, pero no podía seguir permitiendo que me trataran así. Mis amigos en Chicago me apoyaron, me ayudaron a procesar todo, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz con mi decisión. Pasaron 6 meses completos sin saber nada de ellos. Fue raro al principio, tipo estaba acostumbrada a las llamadas mensuales de mi mamá, a las actualizaciones sobre la granja, incluso si eran molestas, pero con el tiempo me acostumbré al silencio. Hasta que un día de julio, estaba en mi oficina, cuando la recepcionista me llamó diciendo que mis padres estaban en el lobby y querían hablar conmigo. Me quedé congelada. Tipo no sabía qué hacer. Parte de mí quería decirle a la recepcionista que les dijera que me había muerto o algo así. Pero otra parte, la parte que todavía tenía esperanza, quería escuchar qué tenían que decir. Les dije que los dejara subir. Cuando entraron a mi oficina, se veían diferentes, más viejos, cansados. Mi mamá había llorado. Se notaba por sus ojos hinchados, y mi papá no podía mirarme directamente. Se sentaron frente a mi escritorio, y hubo un silencio incómodo por varios segundos, hasta que mi mamá finalmente habló. Dijo, vinimos a pedirte perdón, mija. Thomas confesó todo. Les preguntó qué había confesado exactamente, y mi papá suspiró y explicó que la granja había empezado a tener problemas otra vez. Problemas serios, porque resulta que el dinero que yo mandaba era lo que realmente estaba manteniendo todo a flote, no las supuestas brillantes estrategias de Thomas. Cuando dejé de mandar dinero, las cosas se desmoronaron rápido. Empezaron a recibir avisos del banco otra vez. Los proveedores les cortaron el crédito, básicamente todo se fue al carajo. Confrontaron a Thomas preguntándole qué había pasado con todas sus grandes ideas para salvar la granja, y ahí fue cuando él finalmente se quebró y admitió que había estado tomando crédito por mi dinero todo este tiempo. Mi mamá lloraba mientras me contaba esto, diciendo que no sabía cómo habían podido ser tan ciegos, tan injustos conmigo. Mi papá agregó que sentían mucha vergüenza, que habían manejado 4 horas desde la granja para venir a disculparse en persona y pedirme que por favor considerara perdonarlos y volver a ayudar con la granja. Los escuché en silencio, procesando todo. Cuando terminaron, les pregunté, ¿dónde está Thomas? ¿Por qué no vino con ustedes? Mi mamá miró a mi papá, y él dijo que Thomas estaba en la granja, que estaba muy avergonzado para venir, que les había pedido que vinieran ellos primero. Y ahí me di cuenta de que incluso ahora,
Incluso después de todo lo que había hecho, lo estaban protegiendo. Les dije. Vinieron hasta acá, manejaron 4 horas, para disculparse por no creerme, por acusarme de falsificar documentos, por básicamente llamarme mentirosa, pero no tuvieron la decencia de traer a Thomas para que me pidiera perdón en persona. Siguen protegiéndolo, siguen poniéndolo primero, incluso ahora. Mi papá empezó a decir algo sobre que Thomas estaba pasando por un momento difícil, que necesitaba tiempo, pero lo interrumpí. Les dije que apreciaba que hubieran venido, que aceptaba su disculpa, pero que no iba a volver a mandar dinero a la granja hasta que Thomas viniera y me pidiera perdón directamente, mirándome a los ojos. Mis padres se fueron ese día medio molestos, medio tristes, tipo no esperaban que yo pusiera condiciones. Pero una semana después, en una tarde de miércoles, Thomas apareció en mi oficina. No llamó antes, no avisó, simplemente apareció. La recepcionista me llamó nuevamente, y cuando le dije que lo dejara subir, mis manos empezaron a temblar. No sabía qué esperar, si iba a venir a pelear, a culparme, o qué. Entró a mi oficina, y se veía terrible. Tipo había perdido peso, tenía ojeras, se veía destrozado. Se sentó en la misma silla donde se habían sentado mis padres la semana anterior, y empezó a llorar. Llorar de verdad, tipo con sollozos y todo. Me dijo que lo sentía muchísimo, que había sido un cobarde, que había estado celoso de mí toda la vida porque yo había salido de la granja, había hecho algo con mi vida, mientras él se había quedado atrapado en el mismo lugar desde siempre. Dijo que cuando yo empecé a mandar dinero, vio una oportunidad para finalmente recibir el reconocimiento que siempre había querido de nuestros padres. Sabía que estaba mal, pero no podía detenerse, especialmente cuando vio cómo nuestros padres lo trataban como un héroe. Se había convertido en una mentira tan grande que en algún punto empezó a medio creérsela, a pensar que tal vez sí merecía el crédito porque él era el que estaba ahí físicamente, trabajando en la granja. Admitió que cuando lo confronté en Navidad, entró en pánico y tomó la peor decisión posible, que fue negar todo y dejar que nuestros padres me atacaran. Dijo que cada día desde entonces había vivido con la culpa, pero que era demasiado cobarde para admitir la verdad hasta que la granja empezó a fallar otra vez, y ya no tuvo opción. Lo escuché decir todo esto, y honestamente, no sabía cómo sentirme. Aparte de mí quería gritarle, decirle que era un pedazo de basura, que había arruinado nuestra relación y la relación con nuestros padres. Pero otra parte de mí, la parte que todavía lo recordaba como mi hermano, mayor que me enseñó a andar en bicicleta cuando tenía 7 años, sentía lástima por él. Le dije que apreciaba su disculpa, que sabía que debió haber sido difícil para él venir, pero que iba a necesitar tiempo para decidir si podía perdonarlo y qué tipo de relación podríamos tener en el futuro, si es que alguna. Le dije que iba a volver a mandar dinero a la granja, no por él, sino por mis padres, porque a pesar de todo, no quería que perdieran el lugar donde habían pasado toda su vida, pero que el dinero iba a ir directo a una cuenta que solo mis padres podían manejar, y que él no iba a tocar ni un centavo. Thomas asintió. Me agradeció entre lágrimas, y se fue. Después de eso, las cosas cambiaron lentamente. Mis padres dejaron de poner a Thomas en un pedestal, empezaron a tratarme con más respeto, a reconocer mis contribuciones. Todavía hablo con ellos, voy a visitarlos cada 2 o 3 meses, pero la relación es diferente ahora, más cautelosa, más honesta, en algunos aspectos. Con Thomas, bueno, hablamos ocasionalmente, pero hay una distancia que no sé si algún día desaparecerá completamente. La semana pasada, mi mamá me llamó para decirme que habían logrado pagar todas las deudas atrasadas con el banco, que la granja estaba finalmente estable. Me agradeció otra vez. Me dijo que no sabía cómo expresar lo arrepentida que estaba por no haberme creído. Le dije que lo importante era que ahora sabían la verdad, que habíamos pasado página, y eso es suficiente por ahora, supongo.